Un saludo muy especial a todos ustedes que comparten conmigo y con tantos otros este espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, de camino en torno a la Navidad, en torno a esta celebración tan importante para nosotros como cristianos. Hoy nos acompaña Agustín. Agustín, bienvenido, gracias por pasarte por este espacio. ¿Desde qué parte del mundo estás? Cuéntanos un poquito qué es lo que haces y gracias una vez más por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marco, un honor, un placer. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, en la capital. Soy teólogo, me dedico un poco a la teología y a la labor docente, ¿no? Sobre todo a la labor docente, siempre dentro del marco universitario e investigación en la teología. Lo mío caminan en esas líneas, sobre todo en historia de la Iglesia y magisterio social, ¿no? Un poco el interés personal va entre la historia y lo social. Buenísimo, querido. Una vez más, mil gracias por estar aquí. Y nada, somos todos oídos, te escuchamos y queremos compartir este espacio contigo. Bueno, muchas gracias. Trataré de ser breve, prometo. Aguárdenme un segundo. Lo pongo para compartir. Aquí. Una presentación como para guiar un poco la explicación, como para guiar un poco lo que les quería compartir, sobre el significado y el valor del pesebre de Belén. Esto se basa en la carta que publicó Francisco, que dio a conocer el Papa Francisco el año pasado, en 2019, sobre el significado del pesebre, ¿no? En algunos lugares también lo llaman Belén. Acá en Buenos Aires lo llamamos el pesebre, así que por eso utilizaré esa terminología, ¿no? Nos referimos a las figuras que se ponen junto al árbol de Navidad para representar el pesebre de Belén. Y desde allí iré haciendo algunas reflexiones extra, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, lo primero que decir, recordar, bueno, acá la imagen que tenemos aquí, el cuadro que comparto es el del pesebre de Giotto, el pintor de las obras de Francisco, ¿no? Que pintan las iglesias en Asís, ¿no? De San Francisco de Asís. Recordar que muchas de estas son citas textuales del documento que les comparto, que la representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús, es decir, el pesebre, equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Francisco repara en este dato que a mí me parece muy lindo, a mí, esto por ahí es experiencia personal, pero a mí desde pequeño, desde niño, siempre me pareció fundamental que haya un pesebre al lado del árbol de Navidad, ¿no? Y que si hay que poner algún decorado navideño en algún momento, sea un pequeño pesebre, una Sagrada Familia, un pequeño pesebre, que nos recuerde el acontecimiento del nacimiento, ¿no? Fundamentalmente que nos recuerda que Dios se hizo ser humano, ¿no? Que Dios se hace prójimo, que Dios se encarna. Y de una manera muy sencilla, ¿no? Quizás esto es lo que esta cita que me parece como muy relevante para este tema, ¿no? Desde la sencillez y desde la alegría. Bueno, de hecho esta imagen que comparto aquí está llena de signos que quizás iremos develando a lo largo de esta exposición. Podemos identificar, ¿no? En la parte de arriba los ángeles y la estrella, luego en la parte del centro a María con el niño, a los animales que acompañan la escena, a la derecha los pastores que se acercan con temor y la mano tendida del ángel en el no teman, y a la izquierda a José, ¿no? A José como aparece en este esquema en el pesebre de una manera muy particular. Por eso comenzamos brevemente por la historia del pesebre, ¿no? Ahí, bueno, lamentablemente mucho de historia no conocemos, pero es muy importante conocer la historia de nuestra fe, ¿no? A mí por lo menos que me interesa mucho la historia de la Iglesia. El primer pesebre lo encontramos con Francisco de Asís, ¿no? Por eso también esta insistencia. Bueno, el cuadro que tenemos aquí también es de Giotto, y es justamente Francisco de Asís representando el pesebre. Francisco, cuando volvía de Roma, de tener aprobada su regla, decide en el Valle de Reatino celebrar
hacer lo que hoy diríamos un pesebre viviente, no sé cómo se dice en otros países. Acá en Buenos Aires, en Argentina, le decimos organizar un pesebre viviente, es decir, con la gente de la comunidad, por ejemplo, con la gente de la parroquia, representar el nacimiento del pesebre, ¿no? Con personas, ¿no?, de carne y hueso que representan el pesebre. Bueno, eso mismo es lo que hizo Francisco, ¿no? Francisco de Asís, para vivir la Navidad en el año 1223, hace participar a los pobladores justamente de esta representación. Y aquí, a lo que me parece muy interesante, Francisco dice que Greccio, el espacio donde se realiza este primer pesebre, se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. Bueno, muchas de estas cuestiones las vamos a estar trabajando. Reparo simplemente en la última cita, que es que el Celano, cuando hace la biografía de Francisco y narra este acontecimiento, Francisco de Asís, dice que todos regresaron a sus casas colmados de alegría. Bueno, esta idea que está presente en los evangelios de que el encuentro con Cristo transforma y llena de alegría, y vuelve uno de ese encuentro lleno de alegría. Esto se lo constata en muchos de los acontecimientos del encuentro de los diferentes personajes en los evangelios con Jesús. Bueno, de hecho el tema de la alegría lo vamos a retomar más adelante, pero es fundamental, ¿no? Por ejemplo, Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio, la alegría como nota esencial de la fe. Algo que quizás nos hemos olvidado, ¿no? Yo tenía un profesor que citando a Nietzsche decía, bueno, que los cristianos tenemos cara de pocos resucitados. Y es cierto, ¿no? Muchas veces nos hemos olvidado, sobre todo de la modernidad, por la piedad moderna, no vamos a entrar, para aquí nos hemos olvidado de la alegría, ¿no? De la alegría que produce el encuentro con el Cristo resucitado, ¿no? Con la fe. Bien, y en este sentido, un momento, o uno de los elementos, lo que vamos a hacer es ir analizando algunos de los elementos del pesebre. Uno muy importante es el tiempo. Un elemento en el que no solemos reparar mucho cuando hablamos del pesebre es el tiempo, ¿no? El kairos, el tiempo propicio, el tiempo que Dios determinó para que se encarne, el Hijo de Dios se encarne con un momento propicio para la historia, ¿no? Y en este sentido me pareció interesante dejar que hablen los personajes bíblicos en los acontecimientos del texto, narrados, perdón, en los textos, el acontecimiento, cuando María, yendo a visitar a su prima Isabel, en el Magnificat, ¿no?, en el Cántico de María, dice que Dios socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. Es decir, una de las notas esenciales del Evangelio de Lucas, lo sabemos, es la misericordia. Está presente en todo su Evangelio. También es una de las notas fundamentales del papado de Francisco. Dios se acuerda de su misericordia. Dios comprendió que era el momento propicio para que el Hijo, la persona del Hijo, visite la tierra, es decir, se haga prójimo, se haga cercano, se encarne. Es decir, el tiempo no es cosa menor. El tiempo en el que suceden los acontecimientos del pesebre no es cosa menor. No es en un momento, ¿no? Bueno, esto nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Sería para un curso aparte. Las referencias bíblicas, ¿no? Las referencias, perdón, temporales bíblicas, ¿no? Cuando Quirino gobernaba la Siria. ¿Qué significa esta intención de los evangelistas en citar el acontecimiento, ¿no? No es simplemente narrar un hecho, ¿no? No es solamente contar, bueno, Jesús nació y punto, ¿no? Hay una intencionalidad puesta en la revelación de Dios en la historia para el tiempo en el que sucede, ¿no? Por otro lado, el momento de dar a luz es clave, ¿no? El momento de dar a luz, y ahora sí uno diría, bueno, el tiempo en el momento preciso en el que sucedió, ¿no? El momento de dar a luz, en la noche, ¿no? Sucede en la noche, en el silencio. Son notas, las vamos a volver a retomar más adelante, pero son notas fundamentales, ¿no? En la noche, en el silencio, mientras todos duermen. Es muy interesante el villancico, que todos conocemos, aquí, bueno, me pongo un poco artístico. El villancico que todos conocemos, Noche de Paz, Noche de Amor, todos duermen derredor, no es un dato menor. Digamos que todo duerma en derredor mientras el acontecimiento de la encarnación, llevada a la plenitud del parto y el dar a luz,
no es casualidad que suceda en el silencio, no es casualidad que suceda mientras todos duermen. Hay un dato importante que ahí tenemos que comprender, ¿no? Hay un significado, ¿no? Por eso justamente esto que estamos trabajando, que estamos comentando aquí, hay un significado puesto en la noche, en el silencio. Mientras uno diría, bueno, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? El problema que tienen, por ejemplo, los magos venidos de Oriente, ¿no? Los reyes, ¿dónde nacen? ¿En qué acontecimiento nacen? No nacen en el esplendor, no nacen en la majestuosidad, nacen en el silencio, en la humildad, ¿no? En la noche, donde todos duermen de alrededor, Cristo está naciendo, ¿no? Bueno, es un dato fundamental. También esto nos puede recordar a la pasión, ¿no? Y sobre todo a la resurrección, el acontecimiento de la resurrección que sucede por la noche, ¿no? Que al alba se comprende lo que pasó. Bueno, hay una intencionalidad puesta en esta revelación de Dios. Por otro lado, además del tiempo, el lugar, ¿no? Que tiene que ver con esto de que todos duermen, ¿no? Alrededor. Es decir, el palacio de Herodes, donde van a ir los magos a consultarle, está al fondo, ¿no? De la escena. Está cerrado, está sordo al anuncio de la alegría del Evangelio, ¿no? Mientras hay un acontecimiento fundamental, el palacio como lugar está en un lugar lejano. De hecho, el pesebre es un lugar que está en la periferia. No es muy interesante cómo esto de la periferia también aparece en el magisterio de Francisco. Ya lo remarcaba cuando era arzobispo en Buenos Aires, el salir a la periferia. En la periferia Dios está presente de forma especial, no en el acontecer de la centralidad del templo, sino en la periferia, ¿no? Allí donde nadie le presta atención, bueno, allí está Dios de una manera particular. De hecho, dice Francisco, Papa Francisco, al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. Es decir, en la marginación, en donde no encontraron lugar en el albergue y por eso terminaron dando a luz y acostando al niño en un pesebre, por estar en la marginalidad, los marginados comprenden que Dios está prefiriéndolos de forma preferencial, ¿no? Los está eligiendo de forma preferencial. Por eso es una verdadera revolución. Por eso es locura para los paganos, como dirá Pablo, ¿no? En la cruz, ¿no? ¿Por qué es locura? Porque no se comprende cómo puede ser que el rey de los judíos, que el rey de reyes, que el Mesías nazca en la periferia, en el silencio, en donde están los marginados, los desheredados. La revolución del amor, entonces, la revolución de la ternura se manifiesta en el nacimiento no solo de un niño, no solo de un bebé, sino en la periferia, en donde nadie quiere ir. Uno de los personajes fundamentales, unos en este caso, son los ángeles. Los ángeles juegan un rol protagónico en el acontecimiento del pesebre. Los ángeles son los primeros que anuncian el nacimiento, son los primeros misioneros del acontecimiento del nacimiento. Los ángeles son los primeros que evangelizan, que dan la buena noticia, ¿no? El ángel, ¿no? El que pregona la noticia. De hecho, comienza entonces por el no teman, como veíamos al comienzo, con la mano extendida, mientras los pastores estaban en ese cuadro de forma temerosa, el ángel tiende la mano, ¿no? Un poco lo que nos recuerda para la Jornada Mundial de los Pobres en este 2020, ¿no? El tender la mano, ¿no? Hacia el pobre. Bueno, los ángeles tienden la mano hacia aquellos que estaban excluidos, marginados. Y lo primero que les dice es no teman, ¿no? No teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría. Aparece otra vez la categoría de la alegría, ¿no? Que tanto, como decíamos, nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que la Navidad es también celebración, festejar, celebrar, alegría, algo de lo que vamos a retomar al final de la exposición. ¿Y qué les servirá de señal? Claro, por ahí los pastores esperaban majestuosidad, pomposidad, ¿no? Lujo, ¿no? Lo encontrarán al niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Locura, no se puede comprender, ¿no? Excede la capacidad de lo que uno podría proyectar de una forma casi prejuiciosa. Bien. Entonces los pastores que son los primeros testigos del nacimiento, los primeros que atestiguan, ¿no? Los ángeles son los primeros que lo anuncian, pero los pastores son los primeros que dan fe, ¿no?
Nuestra fe apostólica de alguna forma también comienza en los pastores, ¿no? Sería interesante pensar este tipo de categorías, ¿no? Los primeros que dan testigo del acontecimiento de la encarnación son los pastores en el pesebre. Dice Francisco que los pobres, entonces, viven mucho más de cerca el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque son connaturales a lo que está sucediendo. El estar excluido para María y José en un pesebre, el estar siendo marginados por la sociedad, por el statu quo tradicional, el estar ellos en la periferia, María y José con el niño, hace que los pastores comprendan inmediatamente lo sucedido. Son los privilegiados del misterio y aquellos más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Herodes manda llamar a peritos, ¿no? Manda llamar a estudiosos de la ley para que se lo expliquen, ¿no? Inclusive los magos venidos de Oriente tienen que estudiar lo que está sucediendo. Los pastores no. Los pastores ven al niño y en segundo cambian la cabeza, aún sin comprender. El acontecimiento de la contemplación del misterio no siempre se abarca y se comprende global y completamente. Se dejaron maravillar por lo sucedido. Por eso los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. El pobre, por connaturalidad, comprende mucho más rápido el acontecimiento de la encarnación porque le es próximo. El pobre comprende el misterio de la encarnación de Dios porque se identifica inmediatamente con lo que le está sucediendo, porque se identifica inmediatamente con Jesús, que es excluido igual que ellos. De hecho, en este sentido, podemos pensar la espiritualidad popular. En esta misma línea podemos comprender la espiritualidad popular que lamentablemente ha sido tan denostada y todavía hoy. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de Bergoglio, cuando era arzobispo en Buenos Aires, en San Cayetano, que San Cayetano es el patrono del trabajo, y todos los agostos se llena de fieles que van a pedir trabajo, ¿no? Van y trabajo a San Cayetano, y de hecho en la parroquia, el santuario de San Cayetano se encuentra en Liniers, que es un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires, muy pobre. Es una zona comercial de tránsito entre la capital y el conurbano bonaerense, es decir, las zonas más pobres del país, y no es un barrio elegante, no es un barrio lindo, es un barrio justamente que está bien en la periferia de la ciudad. El documento Aparecida de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, refiriéndose entonces a la espiritualidad popular, dice algo muy similar a esto que venimos diciendo que experimentaron los pastores en el encuentro con el niño recién nacido. Una espiritualidad cristiana, dice el texto, que siendo un encuentro personal con el Señor, recordemos que personal, como dice Benedicto XVI, no es individual, ¿no? Lo personal no va contra lo individual, contra lo comunitario, ¿no? Al revés. Lo individual va contra lo comunitario, lo personal es entre personas, ¿no? Lo personal necesariamente es comunitario. Integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de las personas. Esto de que la fe no tiene nada que ver con lo sensible, lo corpóreo y lo simbólico es propio en todo caso de algún protestantismo inicial y de la fe de la modernidad, de las espiritualidades de la modernidad. Ciertamente nada que ver con el Evangelio. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los más sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que es espiritual, pero de otra manera. Lo espiritual necesita lo corpóreo, como el ser humano necesita lo simbólico, lo propiamente racional, expresado en el símbolo. Bien, por otra parte avanzo a María y José en el pesebre, fundamentales, los padres del recién nacido. María contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. María que guarda todo esto en su corazón. María que recuerda haber asumido el riesgo que implica, ¿no? María que en la presentación al templo le dirán que una espada le atravesará el corazón por lo que tendrá que sufrir, ella por su hijo. María que se hace cargo de un embarazo fuera del contexto del matrimonio como era mandado por el statu quo, por la religión en el contexto, y que asume esta tarea difícil, no por ello la humildad de María no es por ello sumisión, ¿no? Sino todo lo contrario, es una pesada mochila que María decide llevar
para encarnar el proyecto de Dios en la historia. Y José es custodio, José protege a su familia, ¿no? Muchas veces dice Francisco en esta carta a José, en el pesebre que teníamos que eran mis papás, que teníamos cuando era chico, cuando yo era más chico, era así, ¿no? A José se lo representa con el bastón y un faro, ¿no? El faro como el que vigila en la noche, el faro como el que está atento a lo que sucede, ¿no? José como el que trabaja, como el que se pone al servicio del cuidado de su familia. Por eso, en la huida de Egipto, que es esta imagen que estamos viendo aquí, en la huida de Egipto, inmediatamente San José toma a María y al niño y se exilia, ¿no? Va a donde van a no correr peligro de muerte. Hoy esto sucede, ¿no? Hoy esta Sagrada Familia que huye por un contexto desfavorable en su lugar sigue sucediendo. Hoy lo vemos, por ejemplo, en cuando Fratelli Tutti retoma el tema de los migrantes. De hecho, hubo un pesebre que no encontré la imagen, pero que el año pasado se hizo muy conocido, que eran la representación de María, José y el niño, y los tres estaban encerrados, separados, cada uno encerrado en una prisión distinta, ¿no? Justamente porque son inmigrantes y se los separan, ¿no? Muy llamativo. En Fratelli Tutti, Francisco nos dice que nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Está hablando de los migrantes que tienen que ir a otro país para subsistir, para vivir una vida mejor. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan puede resumirse en 4 verbos, como recibir al migrante: acoger, proteger, promover e integrar. Todo lo contrario a la xenofobia, a la discriminación, a la separación, a la persecución, a la deportación, ¿no? Muchas veces nos preocupamos, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, nos preocupamos por lo que uno dice sobre un aspecto de la moral y no sobre otros, ¿no? Nos preocupamos por una cuestión, pero nos preocupamos por las otras, ¿no? Defendemos a un candidato porque defiende determinada cuestión de la moralidad, pero no nos molesta que ese mismo candidato, ese mismo presidente, deporte, persiga, excluya, discrimine, mate, ¿no?, a los inmigrantes. Bueno, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Nos tiene que comprometer como cristianos a ver la realidad completa, porque María y José hubieran sido perseguidos en ese contexto. Bien, y por último llegamos al centro del pesebre, el mejor momento, el acontecimiento fundamental que da origen a la festividad, que es el niño Jesús. Dice Francisco que, bueno, muchos tenemos la costumbre de poner al niño Jesús en el pesebre a las 12 de la noche del 24 al 25, ¿no? Cuando es la hora 0 del 25 de diciembre. Allí, en el corazón del pesebre, se palpita verdaderamente la Navidad. Cuando colocamos al niño Jesús en el pesebre, allí está completo el cuadro, ¿no? Allí se completa, allí se da sentido. Dios se presenta como un niño, ¿no?, para recibir en nuestros brazos. En Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus brazos hacia todos. Aquí me gustaría, antes de seguir, hacer una pequeña aclaración. He visto muchas veces que en muchas misiones pastorales de la Navidad se habla de Dios como ternura, ¿no?, del niño como ternura, este niño, ¿no? Pero los que somos papás sabemos que los bebés son muy demandantes, son muy exigentes y que mucho necesitan. Muchas veces cuando hablamos de Dios como ternura, como un bebé, corremos el riesgo de hablar de un Dios manipulable, de un Dios al que yo puedo manipular, no que Él nos manipula, sino que nosotros podemos manipular, porque el bebé nos necesita 100%. Es un riesgo importantísimo concebir las cosas de esta forma, porque Dios puede estar atado a mi molde. Yo puedo hacer un Dios a mi gusto y placer. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de Dios como bebé, cuidado a qué nos referimos. Por eso Francisco, astuto a esto, dice que Dios, tendiendo sus brazos como un bebé, tiende sus brazos a todos, como el bebé que no discrimina en los brazos de quien está. El bebé se siente contenido y brinda amor a los brazos del que se lo brinda. Eso es otra cosa muy diferente. El nacimiento de un niño, y de esto doy fe, soy padre, el nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida.
Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José, que mirando al niño Jesús percibían la presencia de Dios en sus vidas. Y esto puedo dar 100% fe. Tener en los brazos, en tus brazos, a tu hijo, te hace comprender el amor. O sea, el amor 100%, el amor completo no se comprende hasta que no tenés en tus brazos a tu hijo. Qué sorpresa ver a Dios entonces que asume nuestros propios comportamientos, ¿no? Dios duerme, toma la leche de su madre, llora, juega. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Esto es propio de los bebés y de los niños. Rompen nuestros esquemas todo el tiempo, rompen todas nuestras seguridades. Dios entra en esa dinámica. El Dios de los cristianos entra exactamente en esa dinámica. Donde creemos que tenemos todo controlado, entonces no es Dios, ¿no? No solo donde entendemos a Dios no es Dios, sino donde creemos que tenemos a Dios controlado, entonces no estás con Dios. Donde comprendiste que Dios se amolda a tu esquema, entonces a quien estás adorando ciertamente no es Dios. Por último, muy rápido, el último de los personajes que se nos aparecen son estos famosos reyes magos, que no son ni reyes ni magos, lo dejamos para otra oportunidad. Simplemente recordamos algunos elementos fundamentales, ¿no? Primero, que todos los saberes y ciencias tienden a Dios, tienden a Jesús como su fin último, ¿no? Los magos venidos de Oriente nos recuerdan que las ciencias, el conocimiento, todo el mundo científico, todo el mundo del saber, se orienta a Dios como fin último, ¿no? Cristo es el fin de todo nuestro conocimiento, de todos nuestros saberes. Observando las estrellas, aquellos sabios y ricos venidos de Oriente se pusieron en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones. El oro recuerda la realeza de Jesús. Hayan sido 3, 12, cuantos hayan sido, no lo sabemos. El incienso nos recuerda su divinidad. Y la mirra, la humanidad que va a exponerse a la muerte y a la sepultura. Bien, en síntesis, cerrando, resumiendo, finalizando, concluyendo. Propongo entonces, en base a todo lo que venimos viendo, una conversión y una espiritualidad, para también tomar conceptos de Francisco, la conversión y la espiritualidad, que están presentes en todos sus documentos, sobre todo en todas sus cartas encíclicas, pero en clave navideña. ¿Qué nos da una auténtica espiritualidad navideña? ¿Cómo convertirnos en clave navideña? Primero, celebrar. Lo hemos dicho antes, ¿no? No hay celebración navideña que no sea auténtica fiesta, ¿no? Para que sea Navidad, para celebrar la Navidad, tiene que ser una fiesta. Recordemos que el Evangelio es una alegría, como los ángeles se lo dicen, como el ángel le dice a María, alégrate llena de gracia, ¿no? El anuncio del Evangelio, el querigma en el corazón del creyente, implica una alegría. Si no se vive la fe con alegría, entonces que la fe no sea vivida. Segundo, celebrar en familia. No hay nada más antinavideño que celebrar solos, sea con la familia, sea con los amigos, sea con cualquier persona desconocida, pero celebrar acompañado, ¿no? La Navidad es la Sagrada Familia, ¿no? La Navidad no es Jesús solo, ¿no? Algún panfleto también decía Navidad de Jesús. Yo diría Navidad de Sagrada Familia, porque en el acontecimiento del nacimiento está la Sagrada Familia, los ángeles, los animales de los que no hemos hablado, los pastores. Es decir, en la comunidad se vive la Navidad. Tercero, la cercanía y la ternura de Dios. Dios se hace prójimo, como el buen samaritano se hace prójimo del herido, como nosotros debemos hacernos prójimos de los demás. Dios se hace prójimo nuestro. Dios se nos acerca, se nos hace cercano y se nos hace tierno, ¿no? Esos dioses, ese Cristo, ¿no? Pantocrator, ese Cristo vivido en una fe que Dios se hace como juez, que Dios se hace lapidario en nuestra moral, en nuestro comportamiento. Bueno, no sé, yo leo el Evangelio y encuentro un Dios totalmente distinto a ese que lamentablemente hemos heredado en la historia de la Iglesia. Una espiritualidad vivida con sometimiento no es una espiritualidad que nos recuerde que Dios es ternura. Y por último, recordar en el misterio del pesebre 3 elementos fundamentales en base a todo lo dicho. Primero, la humildad. El pesebre es signo de humildad, lo que decíamos al comienzo de todo, sencillez, humildad.
Segundo, la opción preferencial por los más pobres, por los marginados, por los migrantes. María y José son migrantes. Jesús es migrante, ¿no? La huida de Egipto no pertenece allí. Ya el acontecimiento del nacimiento se da en Belén, cuando la familia era de Nazaret. Es decir, ya se da en un contexto de migración. Esto de cerrar la frontera, levantar muros, excluir al que es de otro país, bueno, no se corresponde con la fe cristiana, porque desde el acontecimiento del pesebre, Jesús es migrante. Entonces la opción preferencial por los más pobres y los marginados, ¿no? Los pastores, bien. Y por último, la fe y la razón, el ser humano de forma integral. Dios rompe nuestras estructuras, Dios nos invita a contemplarlo de forma completa, ¿no? No solo la espiritualidad entendida como una forma abstracta, sino en lo simbólico, en lo corpóreo, en lo material. Encontrarán a un niño acostado en un pesebre. No encontrarán una luz majestuosa, encontrarán a un niño acostado en un pesebre. Nada más corporal y explícito y tangible que esa experiencia. Bien, bueno, abrimos ahí, Marco, un poco a preguntas. Les comparto de paso a mi Instagram para que lo tengan, sean bienvenidos. Y dejo de compartir. Buenísimo, querido, muchísimas gracias. Yo creo que es una síntesis bárbara. Me encanta esa idea de ubicarnos de los personajes. Y yo tal vez tendría una pregunta como para abrir un momento de diálogo. Agustín, tú en tu experiencia también como teólogo y en relación también con los espacios de pastoral, de espiritualidad y de teología en los que te desenvuelves, ¿qué personaje sientes que urge recuperar del pesebre? ¿A cuál personaje sientes tú que se ha manipulado, que se ha alejado del sentido profundo, tanto teológico como espiritual, como bien has presentado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el núcleo del diálogo, los ángeles y los pastores, me parece que es maravilloso, algo de lo que estuve diciendo, me parece que hay un diálogo que tenemos que recuperar, ¿no? Francisco dice en un momento de la carta, sin al menos un pastor no debería ser un pesebre, ¿no? Usa una frase así. Es decir, por lo menos un pastor, ¿no? Poner aunque sea un pastorcito. Y yo me acuerdo que esto se lo decía a mi hermano que había hecho un pesebre hace un tiempo, y le decía, aunque sea poner un personaje, un muñeco del nene, de mi sobrino, ¿no? Aunque sea un muñeco del nene, pone. Algo que nos recuerde que más allá del núcleo de lo que está sucediendo, el pesebre es difusivo, el anuncio es difusivo. Hay una intencionalidad puesta en que los ángeles hayan anunciado, porque ni siquiera es que los magos están en el pesebre. Los magos técnicamente no están en el pesebre. Los magos vienen años después, ¿no? 2 años después más o menos. En cambio, los pastores sí. Los pastores presencian, ¿no? Los pastores van a ver al niño recién nacido. Bueno, ahí hay un dato muy importante, porque los pastores no son Herodes, los pastores no son los sumos sacerdotes, los pastores no son los entendidos en la ley, los pastores son los que están excluidos, los que la sociedad ha dejado cuidando a los animales en las afueras, porque son impuros, porque no pertenecen a la ciudad, porque no pertenecen al culto, porque no pertenecen al templo, porque son impuros, porque están afuera. Che, pero mirá que los ángeles los van a buscar a ellos. Los ángeles no fueron al templo de Jerusalén a anunciar que les ha nacido un Salvador. Bueno, hay una intencionalidad puesta, ¿no? Jesús agradeciéndole al Padre, ¿no? Te agradezco, Padre, porque esto se lo has revelado. Bueno, hay una intencionalidad puesta directa, ¿no? Y el tema de la alegría, me parece que es interesante esto, ¿no? No teman, ¿no? Les traigo una gran alegría al pueblo. Bueno, me parece que hay una dimensión comunitaria, eclesial, del testimonio a los más sencillos que comprenden mucho más rápido la hondura del Evangelio, que me parece que no podemos soslayar, ¿no? Que no podemos ocultar. Buenísimo, y me parece muy interesante el recuperar esa figura, porque creo que en las versiones un poco más modernas del Belén se han evitado ese tipo de figuras, ¿no? Y no se entiende lo dramático de la puesta de escena, o sea, porque es dramática, no es bonita, no es ay, qué belleza, sino es dramática ver los personajes, ver el lugar y ver todo lo que se desenvuelve alrededor. Ahora, Agustín, una pregunta un poco, tal vez, de hermenéutica, sacada así de este mismo contexto particular. ¿Qué podría decirnos esta breve síntesis que has hecho tú del Belén en función también de la situación que hemos estado viviendo y de esta Navidad también que se vive con esa pizca de es distinta,
por toda la situación de pandemia global. ¿Qué crees que nos podría estar diciendo hoy este Dios pequeño, este Dios que hace ese niño a nosotros, justamente en medio de una situación tan particular como es el encierro, la pandemia, etcétera? Bueno, muy interesante la pregunta, porque justamente algo que es fundamental, que me parece clave en la Navidad, que es lo comunitario, por primera vez hay que restringirlo. O sea, lo que hay que, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, que el tema de los migrantes era un tema muy fuerte, me parece que hoy, a raíz del COVID, lo que se restringe es lo comunitario. Hoy lo que no podemos hacer es celebrar con nuestras familias. Celebrar con nuestros abuelos mayores de edad que los exponemos a contagiarse. O ya se sabe que muchos de los que hacían navidades comunitarias, por ejemplo en las parroquias, que hacían Navidad en comunidad, no solo para gente de calle, en situación de calle, sino también para gente que la pasa sola. Entonces mucha gente del barrio que lo pasa solo porque no tiene familia, iba a pasarlo a la parroquia. Bueno, no se puede hacer. Pero no se puede hacer no porque no haya voluntad ni ganas, sino porque está prohibido, porque expone a las personas a contagiarse, sobre todo los más ancianos, que son quienes lo suelen pasar solos. Hoy no es recomendable que vayas a buscar a tu abuelo al geriátrico para llevártelo a tu casa. Bueno, ¿cómo hablar de la dimensión comunitaria de las celebraciones, de un contexto de alegría, como tiene que ser el nacimiento, en el contexto que estamos viviendo? Bueno, hoy me parece que es muy importante recuperar esto, ¿no? De la esperanza que no defrauda. El, el niño es esperanza, ¿no? La vida, ¿no? Jesús que es camino, verdad y vida, no vida con mayúscula, frente a la muerte, frente a la desesperanza que nos trae este virus horrible que estamos transitando como humanidad, este virus que nos lleva a cientos de muertos todos los días, que no podemos menos que rezar todos los días por lo que está pasando, que nos lleva a la desesperanza y a la muerte. Me parece que un Dios que se hace prójimo, que se hace cercano, que nos dice, che, acá estoy, ¿no? Acá estoy, acá está la vida, ¿no? En lo sencillo, en lo simple, ¿no? Encontrar en otro tipo de espacios la presencia de Dios. Hoy Dios no va a pasar por lo majestuoso, hoy Dios no va a pasar por lo pomposo. Hoy quizás ni siquiera pase por el consumismo, porque quizás haya que cerrar las tiendas y los locales y hoy esa euforia de festejar Navidad gastando plata, quizás no, quizás no. Quizás esta vez haya que hacer algo mucho más sencillo, ¿no? Con los que tenemos en casa, con los que son más cercanos, bueno, encontrar a Dios y la esperanza de Dios en el corazón, en lo sencillo, en lo humilde, en el silencio. Buenísimo, Agustín. Gracias por una vez más aceptar la invitación de estar aquí, por proponernos esta reflexión, por también un poco ayudarnos a iluminar esto que celebramos para que no se nos pase como una Navidad más, sino para seguir en este deseo de profundizar muchísimo más. De verdad, muchísimas gracias. Para ti también, un abrazo en la distancia, una feliz Navidad. Y no sé, tal vez quieras dar algún mensaje final y con eso cerramos este espacio. En este retiro de Navidad, justamente hablando de la palabra, se hizo fragilidad. No, simplemente en base a todo lo que estuvimos charlando, simplemente invitar a eso, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar del contexto, no solo esperar a que suceda una feliz Navidad, sino buscar cómo hacer una feliz Navidad. Quizás esta vez más que nunca tengamos que buscarle la vuelta. Siempre estamos acostumbrados a siempre lo mismo en familia, a lo rutinario, papá. Quizás esta vez la felicidad en la Navidad haya que hacerla, no esperar a recibirla, sino hacerla. Quizás hoy más que nunca haya que hacerse prójimo, ¿no? Inclusive los que tenemos en casa, ¿no? Y en este sentido, lo mismo, desear una feliz Navidad a vos y a todos los que están haciendo este retiro. Gracias, querido. Dios te bendiga. Igualmente.